Cordial saludo. Les habla Ángel Bravo, estudiante de noveno semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Regional Barranquilla. En el día de hoy estaré presentando este video para la asignatura electiva de la Psicología de la Sexualidad y cuya temática trata sobre la sexualidad humana, centrándonos en la identidad de género y ahondando en el transgenerismo, partiendo desde la película Chica Danesa y el documental de los informantes del canal Caracol sobre Dana Sultana. Asimismo, lo tratado en clase según las teorías de los autores exponentes sobre la psicología de la sexualidad. Primeramente, es importante conocer qué es la sexualidad humana. Podemos decir que es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona, tal como las emociones, conductas y experiencias sexuales, las cuales se expresan a través del erotismo, la intimidad, la vinculación afectiva, la genitalidad y la reproducción. En la sexualidad humana encontramos lo que es la orientación sexual, la cual se refiere a la atracción afectiva, romántica, sexual y psicológica que la persona siente de modo sostenido en el tiempo. Dentro de esta encontramos lo que es la heterosexualidad, la cual es la atracción romántica y sexual entre personas del sexo opuesto. También encontramos lo que es la bisexualidad, que básicamente es la atracción romántica y sexual de una persona hacia ambos sexos. Y la homosexualidad, la cual es la atracción romántica y sexual entre personas del mismo sexo. Ahora, por otro lado, encontramos lo que es la identidad de género, la cual trata del reconocimiento general del individuo frente a cómo se reconoce socialmente, independientemente del sexo asignado al nacer. Aquí encontramos a los cisgéneros, que son las personas alineadas con su género y el sexo asignado al nacer. El transexual, cuya identificación se da hacia el sexo opuesto y quien no se siente a gusto con el sexo asignado al nacer. Y por último encontramos al transgénero, quien se identifica con el sexo opuesto, pero aún así se siente a gusto con el sexo asignado al nacer. En el desarrollo sexual, tanto para la orientación sexual como para la identidad de género, influyen factores biológicos, sociales y psicológicos. Ahora, teniendo claro lo anterior, nos centramos en el último punto en que hablamos, que es la identidad de género, expuesta con anterioridad, como es el transgenerismo. Como mencionábamos anteriormente, se considera transgénero al individuo que se identifica con el sexo opuesto, pero aún así se siente a gusto con el sexo asignado al nacer. Aunque para algunas culturas aún es considerado esto un tabú, para la ciencia se ha considerado a partir de estudios bioneurológicos, sociológicos y psicológicos realizados, tanto que los llamados transgéneros ya no se catalogan como enfermos mentales, como en algún tiempo fueron catalogados. Esto lo certifica de esta manera el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, el DSM, en esta última versión, que es la versión número 5, y en el cual es elaborado por la APA, o sea, la Asociación Americana de Psiquiatría. En él solamente se conserva hoy día lo que es la disforia de género, es decir, se sacó el transgenerismo y la transexualidad de este manual como una enfermedad psiquiátrica y solamente se dejó como tal la disforia de género, que básicamente es la angustia que sufre la persona que no se identifica ni con el sexo masculino ni con el sexo femenino. Debemos tener en cuenta que la transexualidad era considerada una enfermedad mental y así lo referenciaban los anteriores manuales de diagnóstico, los anteriores DSM.
Este contraste de adaptación lo podemos ver en lo presentado en la película La chica danesa frente al documental de Dana Sultana, y no solo un contraste científico, sino de aceptación social, algo que no se ha dado de la noche a la mañana, sino que ha sido una evolución que se ha dado progresivamente en el tiempo, ya que el transexualismo entró en la literatura médica en el año de 1853, cuando Freckle descubrió el caso de el señor Black, cuyo cuerpo examinó post-mortem, puesto Black se había suicidado ahogándose antes de ser apresado por la policía, ya que él desde niño había sentido la afición de disfrazarse de mujer y había sufrido cárcel por tener esta tendencia y a seducir y contagiar enfermedades venéreas a los jóvenes. Posteriormente encontramos al señor Von Richard, quien descubrió algunos casos, y el señor Magnus Hirschfeld, quien utilizó por primera vez el término travestismo, quien más adelante lo diferió de la homosexualidad. Havelock Ellis, uno de los autores que nosotros hablamos en clase y tratamos en ellos en exposición, él nos refiere que no les llamó como tal transgénero ni transvesti, sino en ese momento los llamó invertidos sexoestéticos o eoinistas, en referencia al caballero de Eón, que vivió la mitad de su vida como mujer. El término psicopatía sexual se deriva del sexólogo americano David Oliver y el endocrino alemán Henry Benjamin, quien habla de la diferencia entre travestismo y transexualismo. El psiquiatra americano Richard Green y el psicólogo John Money trabajaron sobre una monografía titulada Transexualismo y reasignación de sexo, que es la primera descripción sistemática del síndrome. Ahora, en cuanto a la evolución social, podemos ver que desde un par de décadas se comenzó a luchar por los derechos de la comunidad LGBTI. Sin embargo, no ha sido sino hasta hace menos de esta década cuando se dio paso a la libre expresión, a la identidad de género, y hoy día aún más partiendo de que el transgenerismo ya no se determina como una enfermedad psiquiátrica. Recordemos lo que mencionábamos anteriormente, de que ya fue excluido del DSM en su quinta edición. Sin embargo, y pese a ello, como psicólogos en formación, debemos quedar con nosotros esa inquietud de ahondar mucho más en el tema, puesto frente a ello existen tabúes y asimismo interrogantes, sobre todo por parte de los padres, de cómo abordar la orientación sexual e identidad de género de sus hijos o algún miembro de su familia. Puesto no acolitar o coartar el desarrollo de una identidad sexual en el niño o en el joven es permitir el desarrollo bajo una orientación acertada, y asimismo aquellos adultos que nos manifiesten la inquietud frente a su sexualidad. Poder saber cómo podemos realizar una intervención que le permita realizarse como persona y de este modo evitar causarle un daño significativo al propio ser, ya sea permitiéndole ser quien es en realidad o quiere ser, o coaccionándole frente a su propia identidad. Es decir, como psicólogos en formación no podemos colocar en telas de juicio la identidad de una persona ni juzgarla bajo patrones moralistas, sino por el contrario brindarle las herramientas para que esta persona pueda descubrir su identidad como tal y pueda esta persona realizarse como persona, como ser, como persona humana. Bueno, y en cuanto a la asignatura, le podría decir que de esta asignatura me puedo llevar la satisfacción de haber aprendido que la sexualidad humana hace parte de nuestra vida desde diversas dimensiones del desarrollo humano, y que la psicología como ciencia ha brindado un gran aporte a la evolución, y que nosotros como futuros profesionales, futuros psicólogos, tenemos un reto frente a esta evolución sexual que se vivencia marcadamente en estos tiempos día a día.
De antemano quiero agradecer a la profesora Brenda del Portillo por este gran acompañamiento. Que Dios le siga bendiciendo en esta labor como docente y como psicóloga. Muchas gracias.